Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. La llamada Alejandro Vargas había sacado a 32 insurgentes de un búnker en Medio Oriente solo con un cuchillo y sus propias manos. Había caminado por los barrios más peligrosos de Culiacán sin inmutarse. 22 años en las fuerzas especiales le habían enseñado que el miedo era una elección, y él había dejado de elegirlo en algún momento de su tercer despliegue. Pero cuando su teléfono sonó a las 2:47 de la tarde de un martes, mostrando Instituto Cumbres de Santa Fe, su estómago se encogió de una manera que ningún tiroteo había logrado jamás. ¿Señor Vargas? La voz era cortante, nasal, rebosante de impaciencia. Soy la directora Lorena Cervantes. Su hija, Cristina, ha estado involucrada en un incidente. El agarre de Alejandro se tensó en el volante. Tenía 46 años, retirado del ejército desde hacía 3, y trabajaba como consultor contratista privado. Un trabajo aburrido que pagaba bien y lo mantenía cerca de su hija. Cristina era su mundo entero. Después de que su madre, Margarita, muriera de cáncer 5 años atrás, habían sido solo ellos dos. ¿Qué tipo de incidente? Su voz era calmada, controlada. Estado alfa. Siempre alfa. Está en la enfermería. Hubo una confrontación con unas chicas del equipo de baloncesto. Señor Vargas, seré franca. Su hija es patética. Ni siquiera puede defenderse. Quizás si pasara más tiempo enseñándole resiliencia en lugar de mimarla. Alejandro colgó la llamada. Ya estaba dando la vuelta con su camioneta. El Instituto Cumbres de Santa Fe se encontraba en los suburbios adinerados de Santa Fe, una escuela privada para los hijos de políticos, abogados y familias de abolengo. Alejandro había mudado a Cristina allí después de la muerte de Margarita, pensando que un nuevo comienzo la ayudaría. La matrícula devoraba sus ahorros, pero habría pagado cualquier cosa por verla sonreír de nuevo. No estaba sonriendo cuando la encontró. La enfermería olía a antiséptico y miedo. Cristina estaba sentada en la camilla de exploración, con las manos envueltas en gasas, el rostro hinchado y surcado por las lágrimas. Cuando lo vio, intentó sonreír, intentó ser valiente como él le había enseñado, pero sus labios temblaron. «Papi», susurró. Ana Fernández, la enfermera de la escuela, levantó la vista de su portapapeles. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro, y en ellos vio algo que le heló la sangre, lástima mezclada con indignación. Señor Vargas, he llamado a una ambulancia. Cristina necesita radiografías, en ambas manos y en las costillas. Lo he documentado todo, he tomado fotos. Esto no fue una pelea. Fue una agresión. Alejandro se arrodilló junto a su hija, con las manos suspendidas sobre las de ella, temeroso de tocarla y causarle más dolor. ¿Quién te hizo esto, nena? La voz de Cristina se quebró. El equipo de baloncesto. Las 8. Ellas. Dijeron que yo era una becada. Que no pertenecía a este lugar. Intenté alejarme. Me rodearon. La capitana, una chica llamada Bárbara Walton. Ana interrumpió. En realidad, le dicen, Babi. La cabeza de Alejandro se irguió de golpe. ¿Ella? El equipo de baloncesto femenino, explicó Ana. Acorralaron a Cristina en el vestuario después de la clase de gimnasia, la sujetaron. La capitana del equipo sugirió que le enseñaran una lección sobre cuál es su lugar. Luego le rompieron los dedos uno por uno, empezando por los meñiques. La habitación pareció inclinarse. Alejandro había visto torturas en sitios clandestinos en el extranjero, había presenciado crímenes de guerra que le provocaban pesadillas. Pero esto. Su hija, su dulce y artística hija que pintaba acuarelas y tocaba el piano. 8 jugadoras, dijo en voz baja. Nombres. Ana le entregó un trozo de papel. Hice una lista. Bárbara Walton es la capitana. Luego están Marcela Salgado, Carla Lima, Rodrigo Cervantes que es el hijo de la directora, por cierto Patricio Pérez, Leticia Palmero, Jimena Macías y Brenda Torres. Hizo una pausa. Señor Vargas, he sido enfermera aquí durante 15 años. Nunca he visto nada como esto. La directora no quiere llamar a la policía.
Dice que fueron juegos bruscos, y que Cristina está siendo dramática. Alejandro se puso de pie. El cambio en él fue sutil pero completo. Sus hombros se enderezaron. Su respiración se ralentizó. Sus ojos, esos ojos grises que habían desafiado a señores de la guerra y extremistas, se volvieron inexpresivos y fríos. ¿Dónde está el equipo ahora? Entrenando. ¿En el gimnasio, señor Vargas? Pero él ya se había ido. Capítulo 2. La investigación. La ambulancia llevó a Cristina al Hospital Ángeles de Santa Fe. Alejandro fue con ella, sosteniendo su antebrazo ileso, susurrándole que todo estaría bien. Pero por dentro, en ese lugar oscuro donde vivía el operador, estaba haciendo cálculos. Las radiografías confirmaron 8 fracturas, 4 en cada mano, deliberadamente espaciadas, metódicas. La radióloga, la doctora Laura Navarro, no ocultó su disgusto. Esto es tortura, dijo sin rodeos, apartando a Alejandro mientras sedaban a Cristina. Estas fracturas son estratégicas. Alguien sabía exactamente cómo maximizar el dolor minimizando la posibilidad de que se desmayara demasiado rápido. Su hija estuvo consciente durante todo el proceso, señor Vargas. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Él lo entendía. Había recibido entrenamiento en interrogatorios. Conocía las técnicas. ¿Cuánto tiempo para la recuperación? Cirugía en ambas manos. 6 meses de fisioterapia. Puede que nunca recupere la destreza completa. Es pianista, ¿correcto? Alejandro asintió, incapaz de hablar. Entonces debería prepararla. Nunca volverá a tocar de la misma manera. Dejó a Cristina durmiendo y regresó a su camioneta. Tenía 17 llamadas perdidas, 12 de la directora Cervantes, 5 de un número que no reconocía. Las ignoró todas y condujo al único lugar donde sabía que podía pensar con claridad. Jimmy Luna vivía a 30 minutos, en la colonia del Valle, en una casa modesta que contradecía el hecho de que había sido uno de los francotiradores más condecorados en la historia de las fuerzas especiales. Habían servido juntos durante 12 años, se habían salvado la vida más veces de las que podían contar. Jaime echó un vistazo al rostro de Alejandro y sirvió 2 whiskies. Habla. Alejandro se lo contó todo. La mandíbula de Jaime se tensó con cada detalle. Cervantes, dijo Jaime finalmente. ¿Te refieres a Rodrigo Cervantes, el hijo de la directora? El mismo. Así que esto fue sancionado. La hija de la directora está en el equipo. O lo lidera o las protege. De cualquier manera, creen que son intocables. Alejandro apuró su vaso. ¿Qué sabes del Instituto Cumbres de Santa Fe? Jaime sacó su portátil. Los viejos hábitos tardan en morir. Ambos mantenían redes de inteligencia, vigilaban a personas y lugares. En cuestión de minutos, Jaime había encontrado un dossier. El Cumbres es una escuela preparatoria para la élite. El 90% de los graduados van a universidades de élite como el TEC de Monterrey. El equipo de baloncesto es legendario. Campeonas nacionales, 3 años seguidos. La entrenadora es Ximena Flores, ex LMBPF. El equipo recibe atención nacional. Ojeadores universitarios, todo el tinglado. Las 8 chicas, todas de familias adineradas. El padre de Bárbara Walton es Tomás Sierra. Sí, ese Tomás Sierra. Socio principal en Sierra y Asociados. Uno de los bufetes de litigios más poderosos de la CDMX. Se especializa en hacer desaparecer los problemas. Los ojos de Alejandro se entrecerraron. Continúa. Marcela Salgado, padre, Martín Sandoval, fiscal federal. Carla Lima, padre, Javier Campos, senador del Estado de México. Las otras provienen de entornos similares, médicos, jueces, familias de abolengo. ¿Y Rodrigo Cervantes? Bueno, ya sabes lo de la madre. Están protegidas, envueltas en teflón y forradas de oro, confirmó Jaime. No son solo niños ricos, Alejandro. Son los hijos de las personas que dirigen este país. Nunca han enfrentado consecuencias por nada en sus vidas. Alejandro se puso de pie, con la decisión tomada. Necesito que vigiles a Cristina esta noche. Quédate en el hospital.
La expresión de Jaime no cambió, pero su voz bajó de tono. ¿Qué vas a hacer? Lo que debería haber hecho en el momento en que vi sus manos. Torturaron a mi hija, Jaime. En un vestuario. Mientras los profesores pasaban de largo. Mientras la directora, cuyo propio hijo estaba involucrado, no hacía nada. No hay informe policial. No hay consecuencias. Creen que han ganado. Y tú les vas a enseñar algo diferente. Les voy a enseñar todo. Capítulo 3. El primer cuarto. El gimnasio del Cumbres de Santa Fe brillaba como una catedral a las 6 de la tarde. Todo madera pulida y luces brillantes. A través de las ventanas, Alejandro podía ver al equipo de baloncesto femenino realizando ejercicios, sus movimientos sincronizados y seguros. La entrenadora Ximena Flores ladraba órdenes desde la banda. Alejandro entró por las puertas principales. El guardia de seguridad, un hombre mayor llamado Lorenzo, comenzó a decir algo, pero una mirada al rostro de Alejandro le hizo apartarse. El chirrido de las zapatillas resonaba en las paredes. Bárbara Walton tenía el balón, avanzando hacia la canasta con una precisión agresiva. Era alta, atlética, con la arrogancia que proviene de no haber sido desafiada nunca. Alejandro caminó hasta el centro de la cancha. Sonó el silbato. La entrenadora Flores se dirigió hacia él. Señor, este es un entrenamiento a puerta cerrada. Tiene que irse. Mi nombre es Alejandro Vargas. Mi hija es Cristina Vargas. Creo que su equipo la conoce. El gimnasio quedó en silencio. Las 8 chicas intercambiaron miradas, algunas nerviosas, otras desafiantes. Bárbara Walton dio un paso adelante, haciendo girar un balón de baloncesto en un dedo. Oh, sonrió con suficiencia. El papi de la becada. ¿Qué vas a hacer, papi? ¿Llorar por ello? Tu niña no aguantó una broma. Quizás si no fuera una debilucha tan. Nunca terminó la frase. Alejandro se movió. No rápido. No necesitaba ser rápido. Había aprendido hace mucho tiempo que la velocidad era menos importante que el posicionamiento, la palanca, la comprensión de la geometría de la violencia. Atrapó la muñeca de Bárbara a mitad del gesto y aplicó presión sobre el nervio radial. No lo suficiente para romperla, todavía no, pero sí para hacerla caer de rodillas, mientras el balón rebotaba lejos. Las otras 7 chicas se abalanzaron. Marcela Salgado fue la primera en llegar. Alejandro le barrió las piernas, controlando su caída para que aterrizara con fuerza pero sin peligro. Carla Lima vino por la izquierda. Usó su propio impulso para enviarla a trompicones contra las gradas. La entrenadora Flores gritaba, pero Alejandro ya la había ignorado. Rodrigo Cervantes intentó agarrarle el brazo. Había entrenado a instructores en 17 artes marciales diferentes, había olvidado más sobre combate de lo que estas chicas aprenderían jamás. Patricio Pérez, Leticia Palmero, Jimena Macías, Brenda Torres. Una por una, cayeron. No con violencia salvaje, sino con precisión quirúrgica. Un codo hiperextendido aquí. Un hombro dislocado allá. Una rodilla torcida justo más allá de su rango de movimiento natural. Dejó a Bárbara Walton para el final. Ahora lloraba, acunando su brazo, la arrogancia desaparecida. Alejandro se arrodilló a su lado. Mi hija es dulce, dijo en voz baja. Ven. Toca el piano. O lo hacía, hasta que le destrozasteis las manos. No haría daño a nadie. Por eso la elegisteis, ¿verdad? Porque era amable. Porque era débil. Por favor, sollozó ella. No soy débil. Recuérdalo, dijo él. Se levantó y caminó hacia la salida. Detrás de él, la entrenadora Flores estaba al teléfono, pidiendo ambulancias a gritos. Las 8, tal como lo había planeado. Lorenzo, el guardia de seguridad, le sostuvo la puerta. No me has visto, dijo Alejandro. Nunca le he visto, señor. Alejandro salió al aire fresco de la noche. Su teléfono sonaba, el número desconocido de nuevo. Esta vez contestó. ¿Señor Vargas? La voz era suave, educada, peligrosa. Soy Tomás Sierra.
Represento a Bárbara Walton y a varias otras familias cuyas hijas acaba de agredir. Necesitamos hablar. No, dijo Alejandro, no lo necesitamos. Me temo que debo insistir. Verá, estoy en su casa ahora mismo con varios colegas. Tenemos mucho que discutir sobre su futuro. O la falta de él. La sangre de Alejandro se heló. Si estás en mi casa, entonces sabes que no estoy allí. Oh, sabemos exactamente dónde está, señor Vargas. Lo sabemos todo. Lo hemos estado vigilando. Y ahora tiene que volver a casa y aprender cómo funcionan realmente las cosas en esta ciudad. O su hija podría tener otro accidente. Uno peor. ¿Entiende? La línea se cortó. Alejandro se quedó en el aparcamiento, la adrenalina desvaneciéndose, la realidad estrellándose contra él. Habían amenazado a Cristina. No a él, a ella. Ese fue su primer error, y sería el último. Capítulo 4. La guarida del león. Alejandro entró en su calle a las 7:23 de la tarde. 3 camionetas negras estaban aparcadas a lo largo de la acera, con los motores apagados pero no vacíos. Seguridad profesional, del tipo que viste trajes caros y lleva armas ocultas. Su casa, la modesta casa de estilo colonial de 2 plantas que había comprado con Margarita, donde Cristina había dado sus primeros pasos, estaba comprometida. Luces encendidas en el interior, sombras moviéndose detrás de las cortinas. Apagó el motor y se quedó sentado un momento, forzando su respiración a ralentizarse. Estado alfa. Estos hombres lo querían asustado, querían que se sintiera violado, acorralado, desesperado. En cambio, sintió algo completamente diferente. Curiosidad. La puerta principal se abrió antes de que llegara. Tomás Sierra estaba en el umbral como si fuera el dueño del lugar. 50 y tantos, pelo plateado, un traje caro que probablemente costaba más que la camioneta de Alejandro. 2 hombres lo flanqueaban. Seguridad privada. Definitivamente es militares, pero del tipo que habían sido descartados o se habían pasado al sector corporativo. Señor Vargas, gracias por venir a casa. Has entrado en mi casa por la fuerza. Prefiero pensar en ello como una intervención. Sierra se hizo a un lado. Por favor, entre. El salón se había convertido en una improvisada sala de conferencias. 3 hombres más estaban sentados en su sofá, Martín Sandoval, Javier Campos y un cuarto hombre que Alejandro no reconoció pero supuso que era otro padre. Todos tenían la misma expresión, una confianza depredadora mezclada con una rabia apenas contenida. Seamos claros, dijo Sierra, sentándose en el sillón reclinable de Alejandro. El sillón de Margarita, el que Alejandro todavía no se atrevía a mover. Ha enviado a 8 chicas a un hospital. Huesos rotos, ligamentos desgarrados. Una puede que no vuelva a jugar al baloncesto. Estas chicas tienen futuros, becas, carreras, vidas por delante. Y usted, un soldado acabado con problemas de ira, decidió jugar a ser justiciero. Alejandro permaneció de pie. Esas 8 chicas torturaron a mi hija. Le rompieron los dedos deliberadamente. Su hija es débil, interrumpió Javier Campos. Tenía el rostro liso de un político y los ojos de una serpiente. Quizás si la hubiera criado correctamente. Cuidado, dijo Alejandro suavemente. Campos se rió. ¿O qué? ¿También me va a agredir, señor Vargas? ¿Tiene idea de quiénes somos? ¿De lo que podríamos hacerle? Martín Sandoval sacó una carpeta. Hemos estado ocupados las últimas 3 horas. Muy ocupados. ¿Sabía que hay 17 quejas en su contra de su trabajo de consultoría de seguridad? Acoso, comportamiento amenazante, conducta no profesional. Todo documentado, listo para ser presentado ante la Junta de Licencias. Eso es inventado. Lo es. Sierra sonrió. ¿Puede probarlo? Porque tenemos testigos, colegas que testificarán. También tenemos grabaciones del gimnasio de esta noche, editadas por supuesto, que lo muestran atacando a adolescentes indefensas sin provocación. La declaración de la entrenadora Flores es particularmente condenatoria. ¿La comprasteis? La convencimos para que entrara en razón, corrigió Sierra,
junto con la directora Cervantes, la junta escolar y 3 testigos que lo vieron conducir de forma temeraria de camino a la escuela. Conducción imprudente. Combinado con los cargos de agresión, se enfrenta a 10 o 15 años. El cuarto hombre habló por fin. Su placa de identificación decía, Leo Guzmán, detective. Ya he redactado la orden de arresto. Solo estamos esperando la orden. Los ojos de Alejandro se movieron entre ellos, calculando. Habían cubierto sus bases, fabricado pruebas, comprado testigos y corrompido a funcionarios en 3 horas. No eran solo hombres ricos tirando dinero. Esto era sistemático, practicado. Lo habían hecho antes. ¿Qué queréis?, preguntó Alejandro. Sencillo, dijo Sierra. Se va esta noche. Empaque lo esencial, llévese a su hija cuando le den el alta y desaparezca. Múdese a otro estado, a otro país. No nos importa. Pero váyase de aquí. No vuelva a mencionar lo que pasó. Y, desde luego, no se acerque nunca más a ninguna de estas familias. ¿Y si me niego? Entonces, por la mañana, estará en el reclusorio por cargos de agresión. Su hija será puesta bajo la custodia del DIF. Tenemos pruebas documentadas de que es un padre no apto con tendencias violentas. Será puesta en un hogar de acogida aquí, bajo nuestra supervisión. ¿Y la cárcel, señor Vargas? La cárcel está llena de gente a la que no le gustan los maltratadores de niños. En eso lo convertiremos, en un hombre que pegó a adolescentes. ¿Cuánto tiempo cree que durará? El silencio llenó la habitación. Afuera, el motor de un coche arrancó, una de las camionetas se alejaba. Alejandro oyó pasos en el piso de arriba. Habían registrado su casa. Probablemente habían plantado pruebas adicionales. Eran meticulosos. Tenía que reconocerlo. Necesito pensar, dijo Alejandro finalmente. Tiene hasta medianoche. Sierra se levantó, quitándose una pelusa invisible del traje. Tome la decisión correcta, señor Vargas. Por el bien de su hija. Salieron en fila, dejando a Leo Guzmán para el final. El detective se detuvo en la puerta. Para que conste, murmuró Guzmán, yo también tengo hijas. Lo que hicieron esas chicas estuvo mal. Pero estos hombres. Miró hacia las camionetas que se marchaban. Son intocables. Créame. Lo he intentado. Entonces, ¿por qué trabajas para ellos? Porque amenazan mi pensión, a mi familia. De la misma manera que te están amenazando a ti. El rostro de Guzmán se endureció. Acepta el trato, soldado. Vive para luchar otro día. ¿Se fue? Alejandro se quedó solo en su hogar violado, rodeado de los restos de su vida con Margarita. Las fotos de Cristina creciendo, el piano en la esquina que nunca volvería a sonar igual. Su teléfono vibró. Jaime Luna. Cristina está despierta, pregunta por ti. Además, tienes que ver algo. Alejandro condujo de vuelta al hospital. Capítulo 5. La red Cristina estaba somnolienta por los analgésicos, pero logró una pequeña sonrisa cuando Alejandro entró en su habitación. Jaime estaba junto a la ventana, con el portátil abierto y una expresión sombría. Hola, nena. Alejandro besó la frente de Cristina. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera caído un camión en las manos. Intentó reír, pero hizo una mueca de dolor. Papi, ¿qué pasó en el gimnasio? Las enfermeras están hablando de... Está solucionado. No te preocupes por eso. Les hiciste daño, ¿verdad? Sus ojos se encontraron con los de él. Nunca le mentía a Cristina, nunca creyó en proteger a los niños de la verdad cuando era importante. Sí. Bien, susurró con fiereza. ¿Se lo merecían? ¿Cristina? No, papá. No sabes cómo ha sido. Esas chicas me han estado acosando desde el primer día. Robándome mis cosas, esparciendo rumores, empujándome en los pasillos. Intenté ignorarlo como me enseñaste. Poner la otra mejilla. Pero cada vez era peor. ¿Y los profesores, la directora? Todos lo sabían. Simplemente no les importaba.
Porque esas chicas son estrellas, y yo no soy nadie. Jaime cerró su portátil. No se equivoca, Alejandro. He estado investigando. No es la primera vez. Alejandro se giró. ¿Qué? Hubo otras 2 estudiantes antes de Cristina. Hace 3 años, una chica llamada Beverly Melton presentó una queja sobre el acoso del equipo de baloncesto. La queja desapareció. Beverly se cambió de escuela. Hace 2 años, otro incidente con una estudiante llamada Sue Nelson. El mismo patrón. El acoso escaló a agresión física. Los padres de Sue intentaron presentar cargos. De repente, lo dejaron todo y se mudaron a Mérida. Sierra y sus amigos. Más profundo que eso. Jaime abrió unos archivos en su portátil. Pedí algunos favores a viejos contactos en la FGR. El bufete de Tomás Sierra ha representado al Instituto Cumbres de Santa Fe durante 20 años. Han hecho desaparecer docenas de demandas, agresión, discriminación, acoso sexual. El programa de baloncesto de la escuela genera millones en prestigio y donaciones. Esas 8 chicas son activos protegidos. La mandíbula de Alejandro se tensó. Me ofrecieron un trato. Irse de aquí o ir a la cárcel. Te matarán en la cárcel, dijo Jaime sin rodeos. Te han tendido una trampa perfecta. Policías en nómina. Testigos comprados. Pruebas fabricadas. Alejandro, si te quedas y luchas de forma convencional, pierdes. Así que huyo. Dejo que ganen. No. Los ojos de Jaime brillaron. Haces lo que nos entrenaron para hacer. Guerra asimétrica. No puedes luchar contra ellos en el sistema, porque ellos son dueños del sistema. Así que luchas fuera de él. Cristina alcanzó la mano de Alejandro con sus dedos vendados. ¿Qué significa eso? Alejandro miró a su hija, a Jaime, y luego por la ventana a la noche de la ciudad. En algún lugar, 8 chicas dormían cómodamente en sus camas, seguras de haberse salido con la suya tras la tortura. Sus padres también dormían profundamente, seguros de su poder. Significa, dijo Alejandro en voz baja, que voy a la guerra. Jaime sonrió. Ahora piensas con claridad. Ya he empezado el reconocimiento. Estos hombres no son solo ricos y conectados. Son sucios. El bufete de Sierra tiene un historial de manipulación de testigos y destrucción de pruebas. Campos tiene violaciones de financiación de campañas enterradas muy profundo. La oficina de Sandoval ha perdido pruebas en casos que involucran a acusados ricos. Y Guzmán. La sonrisa de Jaime se volvió depredadora. Ese detective tiene deudas de juego hasta las cejas. Préstamos de gente muy poco recomendable. Todo el mundo tiene vulnerabilidades. Exacto. ¿Y sabes cuál es su mayor vulnerabilidad? El orgullo. Creen que han ganado. Creen que eres solo otra víctima que pueden aplastar. No tienen ni idea de quién eres en realidad. Alejandro lo sintió entonces, el cambio, el despertar del operador. Durante 3 años, había intentado ser un padre normal, un civil, alguien que resolvía los problemas con palabras en lugar de violencia. Pero estos hombres habían cambiado las reglas. Habían amenazado a su hija. 2 veces ya. Se acabó el jugar limpio. Necesito inteligencia, dijo Alejandro. Informes completos de las 8 familias. Registros financieros, comunicaciones, horarios, debilidades. Necesito saberlo todo. Ya he empezado. Pero Alejandro, si hacemos esto, tiene que ser perfecto. Un error, y te entierran. Entonces no cometeremos errores. Alejandro se volvió hacia Cristina. Nena, necesito enviarte a un lugar seguro. A un rancho de la hermana de Jaime en Chihuahua. No. La voz de Cristina era más fuerte ahora, más clara. No voy a huir, papá. Ya me quitaron las manos. Mi música. Mi escuela. No van a quitarme a ti también. Cristina, lo digo en serio. Sea lo que sea que estés planeando, quiero saberlo. Quiero ayudar. Alejandro y Jaime intercambiaron miradas. Finalmente,
Alejandro asintió. De acuerdo. Pero te quedas en el hospital, donde no puedan alcanzarte. ¿Y confías en mí? ¿Puedes hacer eso? Siempre he confiado en ti, papi. La besó de nuevo en la frente y salió al pasillo con Jaime. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Alejandro. Hasta medianoche. Es cuando esperan tu respuesta. Pero diría que tenemos quizás una semana antes de que pierdan la paciencia y actúen directamente contra Cristina. Entonces nos moveremos más rápido. Alejandro sacó su teléfono y abrió una aplicación segura que no había usado en años. En segundos, se conectó a una red privada. Exoperadores de las fuerzas especiales, activos de inteligencia, gente que le debía favores desde las sombras. Su mensaje fue simple: necesito un equipo. CDMX, objetivos de alto valor. ¿Se pagará? Las respuestas llegaron en minutos. Al amanecer, Alejandro tendría 6 operadores, un experto en inteligencia de señales y suficiente poder de fuego para iniciar una pequeña guerra. Pero esto no sería una guerra de balas. Sería algo mucho más devastador. ¿Cuál es el plan?, preguntó Jaime. Alejandro sonrió, y no fue una expresión amable. Vamos a hacer lo que mejor sé hacer. Cazar. Estos hombres se creen leones. Han pasado toda su vida comiendo animales más pequeños, sin que nadie los desafíe. Han olvidado que los leones no son los depredadores alfa. ¿Cuál lo es? El hombre, dijo Alejandro. Y estoy a punto de recordárselo. Capítulo 6. La preparación. El almacén en Naucalpan no se había abierto en 3 años, pero las cerraduras biométricas todavía reconocían la huella de Alejandro. Dentro, apilada en orden cuidadoso, estaba su antigua vida, cajas de equipo, armeros, equipo de comunicación y, lo más importante, los archivos de inteligencia que había compilado durante 2 décadas de operaciones. Ramiro Treviño llegó primero. Fornido, silencioso, un especialista en guerra electrónica que podía descifrar cualquier sistema. Luego vino el opuesto de Leo Guzmán, Jorge Bravo, un exagente de la FGR que renunció cuando se dio cuenta de que la fiscalía estaba más interesada en la política que en la justicia. A las 4 de la madrugada, el equipo estaba reunido en el sótano de Alejandro. 6 hombres en total, cada uno elegido a dedo, cada uno con sus propias razones para odiar a hombres como Sierra. Esto es lo que sabemos, dijo Alejandro, mostrando archivos en un proyector. 8 familias, todas ricas, todas conectadas, todas protegidas por la maquinaria legal de Tomás Sierra. Han creado un sistema en el que pueden cometer crímenes con impunidad porque son dueños de las autoridades que deberían detenerlos. Ramiro estudió la pantalla. Entonces, ¿los exponemos? No es suficiente. La exposición requiere cobertura mediática, y ellos controlan las relaciones con los medios. Necesitamos algo que eluda todas sus protecciones. Jorge se inclinó hacia adelante. Estás hablando de hacer que se destruyan a sí mismos. Exactamente. Alejandro pasó a la siguiente diapositiva, una red de conexiones entre las familias. Estos hombres son aliados, pero apenas. Su asociación se basa en el beneficio mutuo, no en la confianza. Se protegen mutuamente porque sirve a sus intereses. Pero, ¿qué sucede cuando esos intereses entran en conflicto? Se vuelven unos contra otros, dijo Jaime, entendiendo. El clásico divide y vencerás. Más que eso. Vamos a diseñar un escenario en el que cada uno crea que los otros lo están traicionando, donde su propia paranoia y codicia se conviertan en armas contra ellos. Ramiro sonrió. Me gusta. ¿Qué necesitas de mí? Acceso a sus comunicaciones. Teléfonos, correos electrónicos, sistemas de seguridad del hogar. Todo. ¿Hecho? Dame 48 horas. Alejandro se dirigió a Jorge. Necesito registros oficiales. Reales. Estos hombres han estado cubriendo sus huellas durante años, pero nadie es perfecto. Encuentra los errores. Ya estoy en ello. Tengo amigos en las oficinas de registros que me deben favores. La sesión de planificación duró hasta el amanecer. Cuando el equipo se dispersó, Alejandro tenía un marco operativo que habría enorgullecido a sus antiguos comandantes de las fuerzas especiales. Pero primero, tenía que entregar un mensaje.
A las 9 de la mañana, Alejandro condujo hasta el bufete de Sierra en el centro de la CDMX. El edificio era todo cristal y acero, diseñado para intimidar. Atravesó el vestíbulo como si fuera el dueño, pasó por el mostrador de seguridad y entró en el ascensor. La secretaria de Tomás Sierra intentó detenerlo, pero Alejandro simplemente pasó junto a ella y entró en la oficina de la esquina. Sierra levantó la vista de su escritorio, la sorpresa cruzando su rostro antes de volver a la arrogancia. Señor Vargas, no recuerdo haber programado una reunión. He venido a darle mi respuesta. Alejandro se sentó sin ser invitado. No. No me voy. No voy a huir. Y usted no va a hacer nada al respecto. La risa de Sierra fue genuina. Señor Vargas, admiro su valentía, aunque no su inteligencia. La orden de arresto está lista. Una llamada de teléfono. Hágala, interrumpió Alejandro. Llame al detective Guzmán. Haga que me arresten. Pero antes de hacerlo, entienda algo. Pasé 22 años en las fuerzas especiales. He operado en 43 países, la mayoría de ellos sin autorización oficial. Sé cosas sobre hombres poderosos que le pondrían la piel de gallina. Y he aprendido que el arma más poderosa no es la violencia. Es la información. ¿Me está amenazando? Lo estoy educando. Se cree intocable. Cree que su dinero y sus conexiones lo hacen inmune. Pero he matado a hombres con más dinero y mejores conexiones. He derrocado a señores de la guerra que controlaban regiones enteras. ¿Y sabe cómo lo hice? La expresión de Sierra había cambiado. Todavía arrogante, pero ahora incierta. Hice que se destruyeran a sí mismos, continuó Alejandro. Encontré sus debilidades, su codicia, su paranoia, su orgullo y las exploté hasta que se volvieron unos contra otros. Cuando terminé, nunca tuve que disparar un tiro. Ellos hicieron todo el trabajo por mí. Esto no es una zona de guerra, señor Vargas. No, es peor. Es un lugar donde se ha acomodado, donde ha olvidado que todavía hay depredadores en el mundo. Creía que estaba cazando a mi hija. Ahora va a aprender lo que se siente ser la presa. Alejandro se levantó. Tiene una oportunidad. Déjelo todo. Admita lo que hicieron sus hijas. Enfrente consecuencias reales. O le prometo que lo que suceda a continuación lo atormentará para siempre. Fuera de mi oficina. Ya me voy. Alejandro se detuvo en la puerta. Ah, y Tomás, dígale a Martín Sandoval que sus cuentas en las Islas Caimán no son tan seguras como cree. Dígale a Javier Campos que el vídeo de su viaje de negocios a Tailandia el año pasado es bastante interesante. Y dígale a la madre de Rodrigo Cervantes que su hijo no es el único cuyos secretos pueden ser expuestos. El rostro de Sierra se había puesto blanco. ¿Cómo? Soy muy bueno en mi trabajo. Alejandro sonrió. Tiene 72 horas. Después de eso, se acabaron las contemplaciones. Dejó a Sierra sentado en su escritorio, aturdido y, finalmente, muy asustado. Capítulo 7. La trampa. Tomás Sierra convocó una reunión de emergencia esa noche. Todos los padres se reunieron en la finca de Javier Campos en Bosques de las Lomas, una mansión que gritaba dinero viejo y poder político. No sabían que Ramiro Treviño había infiltrado sus comunicaciones. No sabían que cada palabra estaba siendo grabada. Él sabe, dijo Sierra sin preámbulos. Alejandro Vargas sabe de nuestros diversos arreglos. Eso es imposible, espetó Martín Sandoval. Mis cuentas están protegidas por las leyes de privacidad suizas. Y sin embargo, las nombró específicamente. Holdings en las Caimán. Cifras exactas. La habitación se quedó helada. Javier Campos se sirvió 3 dedos de whisky. Lo de Tailandia, dijo en voz baja. Nadie sabe de eso. Me aseguré. La chica, ella era. Bueno, firmó papeles. Papeles legales. La chica tenía 16 años, Javier, dijo Sierra con dureza. Y los papeles eran falsificados. Ambos lo sabemos. Entonces, ¿qué hacemos? El padre de Rodrigo Cervantes, un hombre llamado Patricio Pérez que dirigía una compañía farmacéutica,
parecía aterrorizado. Lo destruimos primero, dijo Sandoval. Desacreditarlo. Hacerlo parecer loco. Puedo tener cargos federales presentados por la mañana. Amenazas de terrorismo. Su historial militar lo hace plausible. Pero Sierra negaba con la cabeza. No estáis escuchando. Este hombre es diferente. No está de farol, y no actúa solo. Alguien con capacidades serias lo está ayudando. Entonces vamos a por su hija, sugirió Campos. Dejarle claro que... Si la tocáis, estáis muertos. La voz vino de la esquina de la habitación. Los padres se giraron para ver a Jaime Luna de pie en las sombras, con una pistola sostenida casualmente a su lado. ¿Cómo has entrado aquí?, exigió Campos. De la misma manera que entramos en todas vuestras casas, dijo Jaime amablemente. Ramiro os manda saludos. Por cierto, vuestros sistemas de seguridad ahora son nuestros. Cada cámara, cada micrófono, cada puerta cerrada. La sala estalló en gritos, pero Jaime disparó un solo tiro al techo. Silencio. Esto es lo que va a pasar, continuó Jaime. Cada uno de vosotros recibirá un paquete mañana. En ese paquete habrá pruebas de crímenes. Crímenes reales, no las tonterías inventadas que intentasteis achacarle a Alejandro. Evasión de impuestos, sobornos. En el caso del señor Campos, algunos incidentes internacionales particularmente perturbadores. En el caso del señor Sandoval, pruebas de que ha estado aceptando sobornos para desestimar cargos contra los ricos. Esto es una trampa, farfulló Sandoval. No, esto es justicia. Y aquí está la parte bonita. Cada uno de vosotros va a recibir pruebas que sugieren que uno de los otros está a punto de traicionaros. Memorandos, conversaciones grabadas, transferencias financieras. Todo cuidadosamente construido para volveros paranoicos. Los ojos de Sierra se entrecerraron. Estás intentando ponernos los unos contra los otros. No intentando. Lográndolo. Porque para mañana, cada uno de vosotros estará convencido de que sus socios están a punto de sacrificarlo para salvarse. ¿Y sabéis qué? Tendréis razón. Porque eso es exactamente lo que todos planeáis hacer de todos modos. Solo estamos acelerando el proceso. Jaime se movió hacia la puerta. Alejandro os dio 72 horas para arreglar esto. Os quedan 68. Elegid sabiamente. Desapareció en la noche, dejando el caos tras de sí. Capítulo 8. La caída. La primera ficha de dominó cayó a las 6 de la mañana. Martín Sandoval recibió un paquete en su casa. Dentro había documentación que mostraba que Javier Campos había llegado a un acuerdo con los fiscales federales, aceptando testificar contra sus CEO conspiradores a cambio de inmunidad. Los documentos parecían oficiales porque eran oficiales. Jorge tenía amigos en lugares muy útiles. Campos recibió su propio paquete 30 minutos después, pruebas de que Sandoval estaba malversando fondos de clientes y tenía planes de incriminar a Campos por el dinero desaparecido. A las 8 de la mañana, ambos hombres habían contactado a sus propios abogados privados. A las 9 de la mañana, habían presentado mociones el uno contra el otro. Sierra intentó mantener unida la coalición, pero su propio paquete llegó a las 10 de la mañana, registros de contabilidad forense que mostraban que varios de sus socios legales estaban desviando activos de la firma. Su confrontación con ellos fue ruidosa, pública y destructiva. Los padres del Instituto Cumbres de Santa Fe vieron cómo su alianza cuidadosamente construida se desmoronaba en tiempo real. Pero Alejandro no había terminado. Al mediodía, visitó a cada una de las 8 chicas. No para amenazar, sino para educar. Bárbara Walton fue la primera. Abrió la puerta en muletas, su carrera en el baloncesto terminada. Tu padre está a punto de perder su licencia, dijo Alejandro simplemente. La evidencia de su mala conducta es abrumadora. Tu familia lo perderá todo. La casa, los coches, tu fondo para la universidad. Todo. No puedes. Ya lo he hecho. Pero aquí está lo interesante. Todavía puedes cambiar el resultado. La madre de Bárbara, Graciela Walton, apareció detrás de su hija. Aléjese de mi casa o llamaré a la policía. Llámalos. Pregunte por el detective Guzmán. Vea lo que dice.
Alejandro nunca apartó la vista de Bárbara. Tu hija torturó a la mía. Destruyó sus manos, su música, su futuro. Y vosotros lo defendisteis porque estáis más preocupados por proteger vuestro estatus que por hacer lo correcto. Es solo una niña, protestó Graciela. No, es un monstruo que habéis creado. Pero no tiene por qué seguir siéndolo. Alejandro le tendió un documento. Esta es una confesión completa. Lo que hiciste, ¿por qué lo hiciste? Si la firmas, si enfrentas consecuencias reales, me detendré. Tu padre podría seguir ejerciendo la abogacía. Tu familia podría sobrevivir. Y si no lo haces, seguiré moviendo hilos hasta que no quede nada. Visitó a las 8 chicas ese día. Cada una recibió la misma oferta. Cada una tuvo que elegir entre protegerse a sí misma y proteger los imperios desmoronados de sus familias. Al atardecer, 5 habían firmado. Capítulo 9. La resolución. 3 meses después, el Instituto Cumbres de Santa Fe celebró una asamblea especial. La directora Lorena Cervantes es directora, técnicamente, ya que había sido despedida 2 meses antes. Estaba sentada en la audiencia junto a su hijo, Rodrigo. Ambos enfrentaban cargos criminales por conspiración para cometer agresión y obstrucción a la justicia. La nueva directora, Ana Fernández, estaba en el podio. Hoy, honramos a Cristina Vargas, anunció. A pesar de sufrir una tremenda lesión a manos de estudiantes de esta institución, ha elegido continuar su educación aquí. Más que eso, ha establecido una fundación para ayudar a otros estudiantes que enfrentan acoso y agresión. Cristina subió al escenario, con las manos todavía envueltas en guantes de compresión pero lo suficientemente funcionales para sostener el micrófono. Había estado practicando piano de nuevo. No las complejas piezas que había amado antes, sino melodías más simples. Diferentes, pero aún hermosas. Quería odiar este lugar, dijo Cristina. Y lo hice por un tiempo. Pero mi padre me enseñó que el odio no arregla nada. Solo crea más cosas rotas. En la audiencia, Alejandro miraba a su hija con un orgullo feroz. A su lado estaban Jaime, Ramiro, Jorge y 3 de los otros operadores que habían ayudado a ejecutar la operación. Las chicas que me hicieron daño tomaron decisiones terribles, continuó Cristina. Algunas de ellas se han disculpado. Otras enfrentan cargos criminales. Todas tienen que vivir con lo que hicieron. Pero lo más importante es que estamos cambiando los sistemas que las protegían. No más encubrimientos de agresiones. No más proteger a atletas estrella por encima de estudiantes normales. No más dejar que el dinero y el poder dicten la justicia. La asamblea terminó con una ovación de pie. Alejandro se encontró con Cristina en la entrada del escenario. Orgulloso de ti, nena. No podría haberlo hecho sin ti. Lo abrazó con cuidado. Papá, ¿realmente hiciste todas las cosas que dicen que hiciste? Lo que hizo que esas familias se volvieran unas contra otras. Alejandro sonrió. Hice lo que tenía que hacer para protegerte. Fue legal. ¿Importa? Cristina lo pensó. No, en realidad no. Iban a destruirnos. Tú simplemente los destruiste primero. De manera muy eficiente, añadió Jaime, uniéndose a ellos. Hablando de eso, la audiencia de inhabilitación de Sierra es la próxima semana. Campos renunció al Senado ayer. Sandoval está bajo investigación federal, y la Junta Escolar ha sido completamente reemplazada. Nuevo superintendente, nuevas políticas, tolerancia cero con la corrupción de la vieja guardia. Alejandro revisó su teléfono. Un mensaje de Ana Fernández, gracias por todo. Nunca le había contado su papel en el golpe administrativo. Ella lo había descubierto de todos modos. ¿Y ahora qué?, preguntó Cristina. ¿Nos quedamos? ¿O todavía tenemos que irnos? Alejandro miró a su hija, a la escuela por la que había luchado para quedarse, a la comunidad que habían reformado a la fuerza. Nos quedamos. Este es nuestro hogar, y nadie nos echa de nuestro hogar. Caminaron juntos hacia el aparcamiento. Detrás de ellos, el Instituto Cumbres de Santa Fe se erigía transformado. No perfecto, pero mejor. El equipo de baloncesto había sido suspendido por un año. 5 chicas enfrentaban cargos juveniles. Las otras 3,
incluida Bárbara Walton, cumplían sentencias de servicio comunitario y recibían terapia obligatoria. El imperio de Tomás Sierra se había desmoronado. Su bufete se disolvió. Sus socios se convirtieron en testigos del Estado. Su hija, Bárbara, había sido expulsada, pero según los informes, asistía a una escuela diferente, humillada y cambiada. Javier Campos enfrentaría un juicio por su incidente en Tailandia. La carrera de Martín Sandoval había terminado. La compañía farmacéutica de Patricio Pérez estaba bajo investigación por fraude. El sistema no se había arreglado solo. Alejandro lo había forzado a cambiar, una ficha de dominó a la vez. Mientras se alejaban, Cristina hizo una pregunta más. Papá, si volviera a pasar, si alguien me amenazara así, ¿lo harías todo de nuevo? Alejandro no dudó. Cada vez. Sin dudarlo. Bien, dijo Cristina en voz baja. Porque eso es la verdadera fuerza. No es golpear a la gente, no es ser temido. Es ser el tipo de padre que quema el mundo entero para proteger a su hija. Alejandro sonrió. Tu madre lo habría dicho de forma más poética. Mamá te habría ayudado. Se rió porque era verdad. Margarita había sido dulce y amable, pero también había sido feroz en la defensa de sus seres queridos. Cristina había heredado eso, la capacidad de ser suave y fuerte a la vez. 2 meses después, Cristina dio su primer recital de piano desde la lesión. No podía tocar las complejas piezas clásicas que una vez había dominado, pero se había adaptado, aprendiendo nuevas técnicas, encontrando diferentes formas de hacer música. El auditorio estaba abarrotado. Alejandro se sentó en primera fila, viendo a su hija transformar el dolor en belleza. Cuando terminó, la ovación duró 5 minutos. Después, en el coche, Cristina dijo, ¿sabes qué es lo raro? ¿Qué? Soy mejor ahora que antes. No en el piano, eso nunca lo recuperaré. Pero como persona, soy más fuerte, más consciente, menos ingenua sobre cómo funciona el mundo. Ese no es un regalo que quisiera darte. Lo sé. Pero es el que recibí, y voy a usarlo. ¿Esa fundación que empecé? Ya tengo 15 estudiantes involucrados. Chicos que fueron acosados y silenciados. Estamos documentando todo, creando sistemas de rendición de cuentas, forzando a la escuela a cumplir con sus reformas. Alejandro sintió que el pecho se le oprimía de orgullo. Te estás organizando. Aprendí del mejor, sonrió Cristina. No puedo golpear a la gente como tú, pero puedo superarlos en organización. Superarlos en documentación. Hacer que enfrenten las consecuencias a base de pura persistencia. Tu madre estaría muy orgullosa. Tú también lo estás. ¿Se te nota? Estaba más que orgulloso. Asombrado. Su hija había tomado el trauma y lo había convertido en un arma para el cambio positivo. Había convertido la victimización en activismo. 3 años después, la fundación de Cristina se había expandido a 12 escuelas. El equipo de baloncesto del Instituto Cumbres de Santa Fe, reconstruido con un nuevo liderazgo y una estricta supervisión, ganó los campeonatos nacionales, pero esta vez ganaron con honor. Bárbara Walton le escribió una carta a Cristina. Llegó un martes, escrita a mano, de 4 páginas. Una disculpa que tardó 3 años en formularse, en ser sincera. Cristina la leyó una vez y luego la guardó. ¿Vas a responder?, preguntó Alejandro. Quizás algún día. Cuando esté lista. O quizás never. Ella no tiene derecho a dictar mi sanación. Alejandro lo entendió. Algunas heridas dejan cicatrices. Algunas cicatrices nos recuerdan que debemos mantenernos vigilantes. Alguna vigilancia salva vidas. Había hecho cosas terribles para proteger a su hija. Destruyó familias, acabó con carreras, forzó a hombres poderosos a consumirse desde dentro. Y si tuviera la oportunidad, lo volvería a hacer todo sin dudarlo. Porque al final, el mundo tenía 2 tipos de personas, las que protegían a los inocentes y las que se aprovechaban de ellos. Él sabía de qué tipo era. Y sabía que en los espacios entre la ley y la justicia, en las sombras donde se escondían los monstruos, alguien tenía que montar guardia. Había sido ese alguien durante 22 años en las fuerzas especiales. Sería ese alguien hasta que muriera.
Su hija estaba a salvo. Los depredadores que la habían herido habían sido destruidos. Y cualquiera que amenazara a Cristina Vargas en el futuro aprendería la misma lección que esas 8 familias habían aprendido: algunos padres luchan con abogados. Algunos padres luchan con dinero. Alejandro Vargas luchaba con todo. Y nunca, jamás, perdía. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.